¿Qué tal amigos? En este momento vamos a resolver el ejercicio número 38 de la geometría de Calvache referente a triángulos. Bueno, vamos a partir de la hipótesis que nos dice que el punto E es el incentro del triángulo ABC, es decir, donde se cortan sus tres bisectrices. Y la tesis nos pide encontrar el valor del ángulo X, el cual se encuentra aquí. Bueno, al ser bisectrices esta línea y esta línea, divide el triángulo en dos partes iguales, por lo tanto le vamos a dar el valor del ángulo 2 y de igual manera este ángulo se va a llamar ángulo 2. Como aquí ya tenemos que es 90 grados, este ángulo va a valer 45 y este ángulo va a valer 45. En el ángulo B va a ser nombrado como ángulo 3 y de igual manera este ángulo, porque esta también es una bisectriz. Ahora lo que vamos a hacer es resaltar el triángulo ABD, este triángulo, para poder aplicar el teorema número 7. El teorema número 7 nos dice que el ángulo formado por dos bisectrices, una bisectriz interna y una bisectriz externa, va a ser igual a la mitad del ángulo del tercer vértice, que en este caso es este ángulo de aquí. Entonces tendríamos que el ángulo X va a ser igual al ángulo 2 dividido para 2. Como conocemos, el ángulo 2 vale 45 grados, dividido para 2 va a ser igual a 22,5 grados. El ángulo X tiene un valor de 22,5 grados. Y hemos resuelto el ejercicio. Existe otra forma que se las voy a mostrar a continuación. Bueno, la segunda forma de resolver el ejercicio es la siguiente. En primer lugar, representamos este ángulo con la letra I, debido a que es opuesto por el vértice. Estos dos ángulos serían iguales. Aparte de eso, marcaremos los siguientes triángulos con la finalidad de obtener las ecuaciones. Bueno, ahí tenemos los dos triángulos que vamos a utilizar para obtener las ecuaciones. El valor de I es el ángulo formado por dos bisectrices internas, por lo tanto, el ángulo I va a ser igual a 90 grados más la mitad del ángulo no bisecado, que en este caso sería el ángulo C, dividido para 2, de esta manera. Ahora, la primera ecuación que vamos a obtener sería del triángulo ADC, que en este caso, este ángulo tenemos que vale 45 grados porque es la mitad del ángulo de 90. Entonces tendríamos 45 grados más 2 veces el ángulo 1, 2 veces el ángulo 1 y más este ángulo de aquí, que sería el ángulo C. De esta manera, todo esto va a ser igual a 180 grados. Le vamos a poner con rojo para darnos cuenta de la ecuación que sacamos del triángulo rojo. En este caso sería ángulo X más el ángulo 1 y más el ángulo Y, que está aquí. Pero sin embargo lo vamos a reemplazar de una vez, que tenemos el valor de 90 grados más la mitad del ángulo C. Esto va a ser igual a 180 grados, de esta manera. Lo siguiente que vamos a hacer es despejar el ángulo 1. Entonces aquí le vamos a dar como ecuación 1 y esta sería nuestra ecuación 2. Vamos a despejar el ángulo 1 de la ecuación 2. Entonces tendríamos ángulo 1 va a ser igual 180 menos 90, tendríamos 90 grados menos el ángulo X
menos la mitad del ángulo C. De esta manera. Ahora lo que vamos a hacer, tenemos la ecuación 3. La ecuación 3 vamos a reemplazar en la ecuación 1. En este caso tenemos 45 grados más 2 veces el ángulo 1. Aquí tenemos este valor, tendríamos 90 grados menos el ángulo X y menos la mitad del ángulo C. Y aquí más el ángulo C. Va a ser igual todo esto a 180 grados. Resolvemos. Y aquí tenemos 45 grados más multiplicamos 2 por 90, 180 grados menos 2 ángulos X. Aquí se simplificaría 2 con 2 y nos queda menos el ángulo C más el ángulo C igual a 180 grados. Seguimos resolviendo. Entonces aquí tenemos 45 grados. Este 180 pasaría al otro lado a restar y se eliminaría. 180 con 180. Tenemos menos 2 ángulos X. Aquí se simplifica. Menos C más C se simplifica. Y esto vamos a tener como igual a 0. Este pasaría al otro lado. Y tenemos que 45 grados va a ser igual a 2 ángulos X. Vamos a resolverlo en la parte de acá arriba. Invertimos 2 ángulos X. Va a ser igual a 45 grados. El ángulo X va a ser igual a 45 grados dividido para 2. El ángulo X va a ser igual a 22.5 grados. Como podemos observar, cualquiera de las dos formas es válida. Espero que les sirva, amigos. No olviden suscribirse y por favor recomienden mi canal. Gracias.